Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar hablando del Giro de Italia que se ha terminado. Después de 21 etapas, Tadej Pogačar, que fue líder durante 20, se quedó finalmente con esa maglia rosa y se quedó con el Senza Fine, el trofeo más lindo que tiene el ciclismo mundial. Un Giro en el cual hemos visto un corredor muy por encima del resto del pelotón y que eso también permite decir qué importante lo que logró Jonathan Narváez, el lagarto ecuatoriano, que va a ser olímpico de nuevo en París 2024, pues ya ha sido confirmado por el Comité Olímpico de su país. Sirve también la actuación de Pogačar para destacar, para resaltar, para marcar bien grande lo que hizo Jonathan Narváez, porque fue el único corredor que pudo ganarle, fue prácticamente en un mano a mano en esa primera etapa, y fue el responsable de evitar que Tadej Pogačar hiciera lo que hicieron Gianni Buño en principio de los 90, Eddy Merckx a mediados de los 70, que fueron los que llevaron durante todo el evento, durante todo el Giro, la maglia rosa. Tadej Pogačar la portó durante 20 días y logró 5 victorias con la maglia rosa, 6 en total en el evento, para meterse en un lugar importante de la lista de ganadores en las 3 grandes. Bienvenidos a Infodolfo, vamos a hablar un poco de lo que ha dejado este Giro. Se pueden sumar, se pueden suscribir, pueden dejar su like, pueden meterse también ahí en la zona de los comentarios, aquí debajo, y decirme si vamos bien, si vamos mal, si no les gusta, si qué les parece lo que ha dejado este Giro de Italia, en donde, como les decíamos, o como les decía, mejor dicho, Tadej Pogačar ha logrado algunos registros realmente pero muy interesantes, porque le sacó 10 minutos, casi 9.56 a Daniel Felipe Martínez, el colombiano que ha tenido su mejor actuación en una grande, y 10.24 a un Geraint Thomas que se muestra inoxidable, que cada vez que van pasando los años rinde un poquitito mejor. Es un hombre que ha estado en el podio del Tour, del Giro y de la Vuelta, y que nuevamente está ahí peleando para estar en el podio y logrando meterse en el podio final de una grande, que en este caso ha sido el Giro de Italia. Esta diferencia de 9 minutos 56 sobre Dani Martínez, o mejor dicho, entre Tadej Pogačar y Dani Martínez, es una de las diferencias más grandes en la historia de la Corsa Rosa. En el año 2006, Iván Basso sobre Gutiérrez, 9.18, y Gilberto Simoni a casi 12. En 1965, fíjense hasta dónde hay que revolver la historia, Vittorio Adorni le sacaba 11.26 a Silioli y 12.49 a Felice Gimondi. En el año 54, Carlo Clerici, el corredor suizo, le sacaba 24 minutos a Hugo Coblet y 26.5 a Cirelli, que fueron segundo y tercero en esa edición. Y después, en 1949, que ganó Coppi, en el 33, que ganó Binda, en el 32, que ganó Pesenti, también hubo así diferencias siderales, por decirlo de alguna manera. Pero en la época moderna esto no sucedía, no es habitual, no es normal. Tadej Pogačar tampoco es normal. Un corredor que ha logrado 6 victorias de etapa, que es uno de los 2 que logró completar el trébol en este Giro, porque hay que tener en cuenta eso. Uno agarra la lista de corredores que han completado el trébol en las grandes vueltas y empieza a repasar nombre tras nombre, y por ahí capaz que piensa, hay muchos. Es cierto, hay muchos, son casi 110 en este momento, pero es muy difícil y es muy importante anotarse en ese lugar de la historia, porque a este Giro de Italia llegaron 9 hombres con posibilidades de completar el trébol. Lo logró rápidamente en la segunda etapa, ahí en el Santuario de Europa, Tadej Pogačar, que después, además, con las otras 5 victorias que logró, esas 6 victorias de etapas que logró en el Giro, alcanzó un total de 20 etapas en grandes vueltas, con lo cual solamente de los corredores activos, Mark Cavendish, que tiene 54, es el único que se ubica por delante del corredor esloveno. Detrás de Cavendish, entre los que están activos, reitero, Tadej Pogačar tiene 20, Primož Roglič tiene 19. Son los 3 con más victorias en las 3 grandes vueltas. De los otros que podían completar el trébol, solamente Julian Alaphilippe, que lo buscó un montón de veces hasta que finalmente lo consiguió, pudo quedarse con una etapa en esa maratónica fuga con Mirko Maestri, que después permite al corredor francés llegar en solitario
y una etapa muy emotiva también por todo lo que se dio, no solo por la victoria de Alaphilippe, sino también por todos los gestos que hubo de Maestri y para con Maestri, porque el corredor francés se rindió ante el corredor italiano, que se declaró un fanático total y que disfrutaba la victoria como si hubiese sido propia. Tadej Pogačar también hizo cosas parecidas, como la que le tocó junto con el corredor del Bardiani, al cual le regaló no solo las gafas, sino la maglia rosa, con lo importante que es esa camiseta para todos y cada uno de los italianos, para todos y cada uno de los que amamos el ciclismo, en definitiva. La diferencia que logró con sus compañeros de podio, no solo en tiempo, sino la diferencia en cada una de las etapas. Claramente se vio desde el primer día que Tadej Pogačar estaba en una carrera y el resto del pelotón estaba en otra carrera. Difícil, dura, claramente, pero dos carreras diferentes. Estaban en distintos niveles, en distintas sintonías, y Tadej Pogačar estaba por encima del resto. Esto es algo que el Giro seguramente va a tener que plantear y va a tener que decir, bueno, no necesito a Tadej Pogačar solamente, o a Jonas Vingegaard, llegado el caso solamente, o a Remco Evenepoel solamente. Necesito juntarlos, necesito mezclarlos, necesito que se choquen, que se potencien y que obviamente con eso la carrera cobre mucho más interés. El Giro igualmente fue una carrera muy interesante de principio a fin, porque creo que todos estábamos esperando qué más iba a hacer Tadej Pogačar, qué más nos iba a dar, qué recital podía regalarnos dentro de todas las cosas que venía haciendo. 6 victorias de etapa, 5 etapas en la alta montaña. Eddy Merckx había ganado 6 en 1973, 5 de Rosa, un registro que iguala Tadej Pogačar. 5 veces había ganado en solitario en 1974 el tarangu José Manuel Fuente, el corredor español. Eso también lo alcanzó Tadej Pogačar en esta edición del Giro. Tercer corredor, y presten atención a este dato también para tomar dimensión, ¿sí?, de lo que estamos hablando, porque esta perla que tiene el ciclismo mundial hoy por hoy, este niño prodigio, esta bestia que es Tadej Pogačar, es el tercer corredor que en su debut, en el año de su debut en las grandes vueltas, se sube al podio. Lo había hecho Gimondi y lo había hecho Hinault. Eran los únicos dos que cuando debutaron en el Tour fueron podio, que cuando debutaron en la Vuelta fueron podio y cuando debutaron en el Giro fueron podio. Tadej Pogačar debutó en la Vuelta con un podio, debutó en el Tour con un triunfo y debutó en el Giro con un triunfo. Y es uno de los pocos que gana su segunda grande después de ganar el Tour. Y es uno de los pocos que podría intentar ganar las 3. Con un dato más pesado todavía. Este año sabemos que iba a intentar el doblete, pero por cómo viene la temporada y con lo que ha mostrado Tadej Pogačar, me parece que tranquilamente podría intentar el asalto a las 3. ¿Por qué no? Hay que ver, es un año especial. Tenemos los Juegos Olímpicos, tenemos el Mundial en Zúrich, que también son pruebas que Tadej Pogačar va a ir a buscar claramente, y que obviamente, si las va a buscar, es por algo. Ha sido el Giro más rápido de la historia, más de 43 km por hora de promedio, con una situación, hubo etapas que, como se veía cómo venían dando el pelotón, se largaban más tarde para cumplir con los horarios de llegada, porque hubo algunas etapas que se adelantaron hasta media hora, 40 minutos del horario que estaba previsto en el libro, ¿sí? Lo que están dando el pelotón internacional es cada vez más impresionante, nos deja cada vez más boquiabiertos, y Tadej Pogačar dentro de ese espectro, al igual que Van der Poel, que Evenepoel, que Van Aert, que Vingegaard, que Roglic, quizás nos van deslumbrando todos los días un poquito más. No tuvimos casi caídas en este Giro, fueron muy pocas, afortunadamente. Afortunadamente no hubo ninguno que se haya lastimado de gravedad, tuvimos muy pocos abandonos, hubo 34 abandonos. Sí perdimos a corredores importantes en momentos que todavía podíamos tener mucha carrera por delante, sobre todo me parece la salida de Kian Witterbrooks por ese virus que andaba dando vuelta y que, si se quiere, estaba persiguiendo al pelotón. Cuarto corredor en este caso, la lista era de solamente 3 que ganan la clasificación general del Giro y la montaña del Giro, Tadej Pogačar. Estamos hablando de él, claramente se había dado en 1968 con Eddy Merckx, cuando no, la C, la K y la X ahí en uno de los historiales del ciclismo.
se había dado en el 98 con Marco Pantani y después en 2018 lo hizo Christopher Froome, logrando algo realmente muy importante porque se agrandaba la lista hasta 3 después de 20 años. Bueno, 6 años después se agranda la lista y son 4 en casi 110 ediciones de la competencia. No es fácil hacerlo, claramente está recontra demostrado. El quinto lugar de la general, ya vamos a ir hablando de los que están un poquito más arriba, pero el quinto corredor de la general es Antonio Tiberi, el mejor de los jóvenes, pero además el mejor italiano. Un dato que no es menor, ¿sí? Porque Italia, después de Basso, Scarponi, Nibali, ha quedado un poco huérfana, ¿sí? Domenico Pozzovivo estuvo corriendo una vez más el Giro, lleva ya más de 2 docenas de Giro de Italia, pero este ha sido el último. Quería despedirse en el equipo en donde empezó a dar sus primeros pasos en el profesionalismo, con el cual se catapultó para llegar al World Tour. Quiso despedirse dentro de la misma estructura, lo consiguió. No sabemos qué calendario va a tener de acá en adelante, pero el objetivo de Domenico Pozzovivo está más que cumplido. Un corredor muy interesante que podría haber ganado más quizás, merecía ganar más quizás, tuvo mala suerte, tuvo muchas caídas, tuvo muchos accidentes y creo que si prestaron atención se ve un poco de eso. Muchas veces yendo de atrás, persiguiendo, quedando un poquito relegado en etapas en donde por ahí no debería pasar demasiado, pero Domenico Pozzovivo que no quería caerse, no quería lastimarse de nuevo, quería llegar a Roma, quería completar los 3.300 y algo de kilómetros de Giro de Italia para llegar al Foro Itálico, para llegar a esa Roma imperial y ganar a quien ganara, tener la satisfacción de despedirse de su público, del italiano, que ahora va a empezar a mirar para el lado de Antonio Tiberi, de Pellizzari. Obviamente ya lo miran a Jonathan Milán, no como un corredor que pueda ganar una grande, claramente es un sprinter, viene de la pista, sabemos que se dedica a especialidades como la persecución por equipos y que ha logrado grandes resultados junto a Filippo Ganna y el resto del equipo italiano, pero es un corredor importante que ha logrado quedarse con la maglia Ciclamino de nuevo y que ha tenido un equipo muy dominador para las definiciones al sprint como ha sido el Trek. Pero si sacamos cuentas, tanto Tim Merlier, el ganador en Roma, como Jonathan Milán, que el último día tuvo algún que otro inconveniente y casi no puede estar en la disputa final, terminaron con 3 victorias de etapa cada uno, ¿sí? Todo parecía presagiar que Milán iba a ser un poco más aplastante con el resto de sus rivales, pero el corredor belga, el hombre del Soudal Quickstep, además de darle una sonrisa a Lefebvre, pudo meterse ahí e igualar, ¿sí?, la serie entre los sprinters, entre los más rápidos y el Decathlon, AG2R La Mondiale, si se quiere una de las sorpresas de la temporada, pues ya tienen más de 20 victorias, está con equipo nuevo, con bicicleta nueva, con ropa nueva, con diseño nuevo. Había por ahí un meme dando vuelta que la pantaloneta o la calza marrón que tenía la G2R era la que no atraía victorias. Cambió el diseño, llegaron las victorias. El equipo AG2R logró 2 triunfos de etapa en este Giro de Italia, con Panel Pentré, con Vendrame. Estuvo metido ahí en la general también con algunos corredores y ha sido el ganador de la general por equipos. Premio no menos importante para la estructura francesa, que tiene el norte puesto obviamente en el Tour de France, pero que ha hecho un gran Giro de Italia. Algunos datos de los que ha dejado este Giro, la primera grande de la temporada, que ha tenido en esa última semana una muy buena actuación de Nairo Quintana, que no pudo coronar con la victoria porque tenía alguien detrás que era Tadej Pogačar, que estaba por arriba del resto y que obviamente lo superó llegando a meta, pero esa fuga, esa larga fuga, todos esos kilómetros de estar ahí adelante, el solo hecho de haber participado en varias fugas del Giro, creo que a Nairo Quintana lo deja con un sabor muy dulce en la boca. Terminó entre los 20 de la clasificación general. Fíjense de lo que estamos hablando, un corredor que no corrió nada a nivel competitivo, a nivel profesional, a nivel World Tour durante 2023. Y en el Giro de Italia termina entre los 20 de la clasificación general. Un Einer rubio que viene afirmando y va demostrando que es la renovación, que tiene con qué, que puede hacerlo. Terminó séptimo en la general. Obviamente era un Giro difícil para Einer, teniendo en cuenta los 70 kilómetros de crono en esas 2 cronos que había.
pero así todo la montaña le permitió al pequeño escalador colombiano meterse en el top 10 y no solo aguantar ahí, sino también saltar en alguna de las etapas para terminar escalando y llegar hasta el 7º lugar. ¿Y qué decir de Daniel Felipe Martínez? Que tantas veces se habló de si le faltaba, si no le faltaba, si estaba a punto, si podía o no podía pelear una grande de 3 semanas. Bueno, alguna vez demostró tener con qué estar en la última semana de una grande, sobre todo cuando ganó Egan Bernal el Giro de Italia en 2021, porque fue Dani Martínez un poco el que lo empujó, el que lo catapultó, el que lo llevó a esa victoria. Todos recordamos esa imagen. Pero esta vez los galones no le pesaron a Dani Martínez. Los había tenido en otros eventos y le habían pesado. Esta vez los supo manejar, los supo administrar, hizo la mejor carrera que podía hacer, hizo la carrera que debía hacer y terminó segundo en la general por delante de Geraint Thomas, que, como dije, el galés cada año que pasa anda un poquito más, parece, o se administra un poco mejor, o entiende mejor lo que está pasando a su alrededor, porque ha sido muy inteligente a la hora de correr. El cuarto puesto quizás castiga un poco a Ben O'Connor, que se la jugó en el Santuario de Europa en la etapa número 2. Perdió mucho tiempo y desde ahí vino con un lastre con el cual fue mejorando y llegó hasta el 4º lugar de la general, pero claramente estaba lejos de poder pelear un podio. Lo único que hizo mal el bueno de Ben O'Connor fue tratar de seguir un día a Tadej Pogačar. No pudo, y no solo eso, terminó cediendo ante varios de sus rivales directos, quizás porque se vio con piernas ese día, pero lamentablemente para él se terminó equivocando. Tadej Pogačar se aseguró la victoria en el Giro. La dirigencia italiana, la directiva de RCS, va a tener que sentarse a analizar si el éxito que ha tenido este Giro sirve para que sigamos teniendo una sola gran estrella en el Giro, o si empecemos a tener 2 o 3. Me parece que más allá de lo que todos digan de que el Tour es el Tour y todos tienen que ir al Tour, el Giro y la Vuelta tendrán que trabajar, y mucho, sobre todo el Giro por la época del año en la que le toca, para que no sea un solo gran aspirante el que esté en la línea de largada, sea donde sea el próximo Giro. Resumimos lo que más se pudo de este Giro de Italia, que pese a tener un dominador muy claro desde el principio, un amplio favorito desde el primer día, o desde antes mejor dicho, y que lo fue demostrando y lo fue ratificando en cada una de las etapas que lo veíamos ganar, fue un Giro bueno, fue un Giro entretenido, fue un Giro en el cual todos queríamos estar ahí pendientes, mirar y saber qué era lo que iba pasando. En unos días vamos a tener mucho más análisis, mucho más para compartir con ustedes. Estén atentos a los shorts y obviamente a suscribirse, a dejar su like y a hacer crecer Infodolfo. Nos vemos.